Un saludo, chicos. En esta ocasión, continuando con la explicación en introducción y repaso al manejo de factores de fricción, estimación de pérdidas por fricción, estimación de pérdidas por accesorio y cuantificación de balances de energía mecánica en sistemas de transporte de fluidos isotérmicos. Para esto, hoy se les presenta un ejercicio de referencia donde se aplicarán y se utilizarán ya los elementos que hemos visto en anteriores sesiones. El ejemplo que se tiene a continuación indica en su enunciado lo siguiente: en una refinería se bombea 1000 litros por minuto de crudo de petróleo desde un depósito de almacenamiento de techo flotante hasta una columna de rectificación que opera a presión atmosférica, estando situados ambos equipos al mismo nivel. El nivel del depósito se encuentra a 12 metros de altura y la alimentación de la columna de rectificación se realiza en un plato situado a 17 metros de altura. La conducción que une el depósito con la columna de rectificación está fabricada en acero al carbono, tiene 150 metros de longitud y 6 pulgadas de diámetro interno. En la conducción existen 4 codos de 90 grados, 2 válvulas de compuertas abiertas y una válvula de retención abierta. Nos pregunta calcular la potencia consumida por la bomba. Los datos que nos entregan es que la densidad del crudo es de 800 kilogramos sobre metro cúbico, que su viscosidad es de 10 a la menos 2 kilogramos metro segundo, que el rendimiento del conjunto motor y bomba es del 45%. Nos presentan que la solución está alrededor de una potencia de 1890 vatios o watt. Bien, presentamos la solución. Se debe esquematizar. Lo primero es el problema para dar mejor entendimiento a la solución, para lo cual se ha preparado el siguiente diagrama que se ha tomado de la web y que se ha readaptado para incluir, digamos, los elementos que no estaban en esa primera imagen. Tenemos una columna de rectificación donde se hace una visualización de uno de los platos. Se tiene un sistema de recirculación, de reflujo en la parte superior y otros elementos que tienen que ver con la separación, que son, para este caso del ejercicio, son indistintos, ¿no? Lo que nos interesa es el transporte desde el tanque que almacena petróleo con un techo flotante y que este transporte entra a la columna de rectificación a una altura de 17 metros y que el nivel del tanque, el nivel de líquido en el tanque con referente a la base o al nivel de referencia está a 12 metros. La longitud son 150 metros. En el recorrido hay 4 codos, 2 válvulas de compuerta, una válvula de retención. Las válvulas están completamente abiertas. Hay una sola bomba jugando con este transporte. Y bueno, se esquematiza para poder darle, digamos, mayor entendimiento y contextualizar los datos que tenemos en crudo, que los tenemos en plano, en un texto donde tal vez así en un principio se nos complica un poco, pero que la gráfica o más bien el esquema y diagrama nos ayuda a dar un mejor entendimiento. Bueno, lo primero es estipular que en el punto 1 que hemos colocado sobre el nivel de líquido en el tanque de techo flotante, y que el punto 2 está ubicado justo en la entrada a la torre de rectificación,
que está situada a 17 metros. Ese es el punto 1 y el punto 2 para desarrollar o montar el balance de energía mecánica de la ecuación general de energía, basado en la ecuación de Bernoulli. Es recomendable escribir las cabezas de fricción y accesorios en función de la velocidad y el caudal en la tubería. Esto es una recomendación de mi parte, pero más allá veamos cómo es la presentación de la ecuación de energía. Recordemos que la ecuación de energía entonces se montará en términos de cabeza. Ok, lo primero entonces es que al montarla o expresar la ecuación de energía entre el punto 1 y el punto 2 encontramos todas las energías del punto 1 que corresponden a la cabeza de energía de presión del punto 1, que es presión 1 sobre densidad gravedad, más la cabeza de velocidad 1, que es velocidad 1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la cabeza estática o potencial 1, que es igual a Z sub 1, menos, bueno, este es todo el contenido de energía en el punto 1. Ahora vamos en el recorrido. Cuando vamos por el recorrido nos encontramos con el recorrido de la tubería. El recorrido de la tubería no entrega energía ni obviamente te propone una adición, sino más bien que te genera un problema de fricción y por lo tanto resta cabeza de fricción desde el punto 1 hasta el punto 2 porque no es localizada sino en todo el recorrido, menos las pérdidas o la cabeza de accesorios H sub A desde 1 hasta 2, en vista que también los accesorios van ubicados en el recorrido. Y en ese mismo recorrido encontramos que sí hay una cabeza agregada, que es la de la bomba, a la cual le vamos a llamar H sub P. Bien. Esto es igual al contenido de energía que finalmente queda en el punto 2, que sería la energía de trabajo de flujo o de presión, presión 2 sobre densidad gravedad, más la velocidad, más la energía cinética del punto 2, que es velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la energía potencial del punto 2, que es igual a la altura Z2. Bien. Entonces se procede al despeje sin eliminar nada todavía. H sub P es igual a la diferencia de presión 2 menos presión 1 sobre densidad gravedad, más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la altura Z2 menos la altura Z1, más las pérdidas por fricción desde 1 hasta 2, más las pérdidas por accesorio o cabeza de fricción de 1 hasta 2, más la cabeza de accesorios, que también es pérdida, desde 1 hasta 2. No lo hace pérdida el signo, sino el significado de la cabeza. Se agrupan las cabezas que no tienen que ver, o se asocian las cabezas que no tienen que ver con velocidad, y las que sí tienen que ver con velocidad se agrupan en otro grupo. Las primeras son P2, presión 2 menos presión 1 sobre densidad gravedad, más Z2 menos Z1, que son cabezas que no tienen nada que ver o no son afectadas por la velocidad, las otras sí. Entonces, las cabezas cinéticas obviamente son afectadas por la velocidad, la cabeza de fricción es afectada por la velocidad, la cabeza de accesorio es afectada por la velocidad, aunque no está escrita ahí en términos de velocidad. Por eso es que viene la recomendación de indicar que es recomendable escribir las cabezas de fricción y accesorios en función de la velocidad y o el caudal de la tubería, lo cual podemos encontrar en el capítulo 8 y 10 del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, séptima edición. Bien, al escribir la cabeza de presión o reescribir y tener en cuenta que las cabezas de fricción y accesorios se pueden escribir en función de la velocidad y también del caudal, entonces, y que las cabezas de velocidad también se pueden escribir en función del caudal, entonces aprovechamos toda esa escritura. Recuerden que el caudal es igual al área de flujo por la velocidad. Así que la velocidad cuadrado también es igual al caudal cuadrado sobre el área al cuadrado. Y recuerden que el área al cuadrado es el área, para las tuberías, el área de un círculo. Bien, entonces que es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Así que todas estas expresiones derivan de
este comentario que acabo de realizar. Cada una de las cabezas se escribe en función del caudal. Recuerde que la cabeza por fricción es igual a el factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La cabeza de accesorio es igual a la sumatoria del coeficiente de paso K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y las velocidades tanto para la fricción y accesorio no son velocidades del punto 1 ni del punto 2, sino velocidades promedio desarrolladas dentro del diámetro de la tubería. Bien, por lo cual no tienen su índice. 2. En el caso del caudal, pues habría que hacer la derivación de acuerdo a lo que indique que el caudal es igual a la velocidad por el área. H sub P entonces es igual a la diferencia de cabezas de presión menos la diferencia de cabezas potenciales más el factor común que queda aquí es 8 sobre pi cuadrado gravedad, y dentro del paréntesis queda 1 sobre diámetro 2 a la 4 menos 1 sobre diámetro 1 a la 4 más factor de fricción por la longitud dividido entre el diámetro a la 5 más la sumatoria del coeficiente de paso de los accesorios K sub i sobre el diámetro a la 4. Y el caudal al cuadrado también es común a todos los términos, pero esta va a ser la variable independiente caudal. Por lo tanto, la escribimos a la derecha y no como una constante delante de, digamos, del factor común, como el 8 sobre pi cuadrado gravedad. Y la otra variable dependiente, que es h sub p, también la hemos colocado en rojo. Tened en cuenta que 1 sobre diámetro 1 a la 4 tiende a 0 en vista que corresponde al diámetro del tanque, ¿no? En 1 está el tanque. Ese diámetro del tanque es bastante grande. Entonces 1 sobre el diámetro 1 y lo elevado a la 4 es un divisor bastante grande y por lo tanto tiende a 0. O sea que ese término podría tender a 0 con facilidad. Presión 2 menos presión 1 va a ser igual a 0 porque tanto la presión 2 como la presión 1 son de la misma magnitud. Recuerden que la presión en el punto 1 sobre el techo flotante es presión atmosférica independientemente de que el techo esté flotando sobre el fluido, y que la columna de rectificación en ningún momento nos han dicho que no trabaje en forma atmosférica, así que debe ser las mismas presiones. La ecuación de la cabeza de bomba se reduce y queda igual a Z2 menos Z1, que son la diferencia de cabezas potenciales, más 8 factor común entre 8, que es factor común o factor común bien de 8 sobre pi cuadrado gravedad, y entre paréntesis o factor de 1 sobre diámetro 2 a la 4 más el factor de fricción por la longitud dividido entre el diámetro a la 5 más la sumatoria de los coeficientes de accesorios dividido entre el diámetro a la 4 multiplicado por el caudal al cuadrado. Aquí hacemos una lista de los parámetros y su magnitud. 1 sobre diámetro 1 a la 4 es aproximadamente a 0, tiende a 0 en vista que corresponde al diámetro del tanque. P2 menos P1 es igual a 0, son de igual magnitud cada una de las presiones. Z1 es igual a 12 metros, Z2 es igual a 17 metros, la longitud es igual a 150 metros, diámetro es igual a 6 pulgadas, que corresponde a unos 15,24 centímetros. El factor de fricción se puede cuantificar por el diagrama de Moody, que es la técnica que deberían conocer, o solucionarlo con una ecuación de Kuiper-Weyl a través de Excel o de alguna otra aplicación, una app que tengan montada en un sistema o una plataforma Android. La sumatoria de K sub i se puede cuantificar a través de las correlaciones de Crane. Entonces hay que consultar la obra de flujo de fluido en válvulas, accesorios y tuberías de Crane. Para determinar el factor de fricción se debe mencionar el número de Reynolds y la rugosidad relativa. El número de Reynolds, recordemos que es la velocidad por el diámetro por la densidad dividido entre la viscosidad absoluta. En términos de el caudal se escribe como 4 veces el caudal por la densidad sobre pi diámetro viscosidad. Y esta expresión sale también de lo mismo que comenté, que la velocidad es igual al caudal sobre el área, y si el área es pi diámetro sobre pi diámetro cuadrado
sobre 4, pues al reemplazar la expresión queda la que hemos enunciado aquí a la derecha, que es subrayado y puesto con fondo gris. Bien, como los datos que tenemos es en función del caudal, utilizamos 4 veces el caudal, que es 10 a la 3 1000 litros por minuto. Aplicamos los factores de conversión, un metro cúbico que equivale a 10 a la 3 litros por un minuto, que equivale a 60 segundos, por la densidad, que es 800 kilogramos sobre metro cúbico, partido o dividido entre pi por 0.1524 metros, que es el diámetro, por 10 a la menos 2 kilogramos metros sobre segundo, que es la viscosidad, que fue un dato. Esto da aproximadamente 11.139 el número de Reynolds. El número de Reynolds no se reporta con datos decimales, se reporta con datos enteros, porque vamos a entrar en un diagrama de Moody donde los datos decimales para un número tan grande no se utilizan. O sea, si tenemos 11.139, no tendremos que utilizar decimal ahí porque no tiene importancia. La rugosidad relativa es la relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro. La rugosidad del acero es 0,05 milímetros, lo pueden buscar en tablas, en cualquier libro o en su libro guía. El diámetro es 152,4 milímetros y entonces la rugosidad relativa es 3.3 por 10 a la menos 4. A través del diagrama de Moody se monta el diagrama de Moody y se entra con un número de Reynolds de aproximadamente 11.139, que está muy cerca de 10 a la 4. Se ubica la línea de rugosidad de 3.3 por 10 a la menos 4. Tenemos la de 0,02, esta aquí que está, donde está el cursor, es 2 por 10 a la menos 4, y la que sigue es 4 por 10 a la menos, 2 por 10 a la menos 4, sí, y la que sigue es 4 por 10 a la menos 4, así que 3.3 por 10 a la menos 3 debe estar entre estas dos líneas, que no está graficada, y una vez se hace la paralela que va por ahí, continúas y encuentras el punto con el corte del número de Reynolds de 11.139. Este punto se llega, y cuando se hace el punto de corte, pues se hace la lectura hacia el factor de fricción, dándonos un valor de 0,03 o un poco mayor, a 0, como un 0,032 o algo así por el estilo. 32, 31, no sabría porque colocamos el diagrama muy un poco pequeño, pero estamos en una cuantificación gráfica. Bien, a través de un solucionador de la ecuación de Kullbaum-White en Excel utilizamos ya la herramienta que hemos diseñado aquí mismo en el módulo. Hemos colocado los valores de caudal, rugosidad y demás. Nos ha entregado que el número de Reynolds es 11.139, la rugosidad relativa es 3.3 por 10 a la menos 4, y hemos solucionado con la macro que utiliza a Solver, y nos da el valor de 0,03054, parece. De las dos formas se tiene una estimación aproximada de un factor de fricción de alrededor de 0,031. Entonces, para los que desarrollaron la hoja de cálculo, pueden utilizar la hoja de cálculo para apoyarse en este paso. Para estimar los coeficientes, esto es para el factor de fricción en tubería. Ahora, para estimar los coeficientes de cada accesorio, ya ahora vamos a ver la correlación. Entonces, recordemos que se utilizan unas correlaciones de Crane y se estima el factor de fricción. Es necesario estimar otro factor de fricción que se llama factor de fricción en zona completamente turbulenta. En forma gráfica, esto se hace o se encuentra para la misma rugosidad, solo que cuando la zona es completamente, o que la línea o la curva es completamente horizontal, y esto sucede después de que corta la línea punteada que se está pasando por encima del cursor, o que se está sobrellevando sobre el cursor. Entonces esto sucede de esa línea de corte hacia la derecha, leyendo con 0,03, leyendo con 3.3 por 10 a la menos 4. Bien. O lo que es lo mismo, en forma práctica se puede leer con el último dato de número de Reynolds, para lo cual nos da aproximadamente un factor de fricción en zona completamente turbulenta de 0.015.
Si lo queremos hacer por la hoja de cálculo, tendríamos que reemplazar el número de Reynolds con un número de Reynolds muy alto para lograr estar en la zona completamente turbulenta con la misma rugosidad relativa. Estamos hablando de 100 millones, igual que como hemos hecho en forma gráfica, y que el valor nos da, según el calculador de Solver con la macro, de 0,0. Bien. Aquí se han agregado las imágenes de los apéndices A del libro de flujo de fluido en válvulas, accesorios y tuberías de Crane. El apéndice A, la hoja A49, donde aparecen los codos estándar, por ejemplo de 90 grados, donde dice que la constante K del accesorio es 30 veces el factor de fricción turbulento. Mire que dice 30 veces F sub T. F sub T no es F sub T o FT, a veces se lee F sub T, factor de fricción en zona completamente turbulento. No es el mismo factor de fricción, sino que hemos sacado en la zona completamente turbulenta. Les recomiendo consultar qué es un factor completamente turbulento y cómo se lee, aunque ya lo hicimos, pero que deben recordar teóricamente qué es. Otro apéndice más, donde aparece en la tabla A49, donde aparece la válvula de compuerta y la válvula de retención de disco oscilante, pero la válvula de compuerta es la que nos interesa. Nos dice que si beta es igual a 1, el ángulo es igual a 0. ¿Qué significa beta? Es la relación entre el ángulo de entrada y el ángulo de salida. Cuando el ángulo de entrada y salida de la válvula, porque puede entrar y salir a diferentes diámetros, entonces puede que tenga un ángulo, se supone que entró y salió, entró a 6 pulgadas y salió a 6 pulgadas, entonces por tanto no hay ángulo. Ahí beta es igual a 1 porque tanto el diámetro de entrada como el de salida es lo mismo y la relación beta significa diámetro inferior menos diámetro superior. Como los dos son los mismos, entonces la relación es 1, eso significa que el ángulo es 0 y que la constante o la ecuación o correlación que debes utilizar es la primera, K igual a 8 veces el factor de fricción turbulento. Si hubiese un valor de beta diferente, dependiendo del ángulo, tendrías que utilizar unas ecuaciones y unas fórmulas que están relacionadas al principio del apéndice A. Bueno, delante de estas páginas A49, creo que está como por la A48 o A47, no sé, o A46 más bien, tal vez. Ahora no lo recuerdo. ¿Qué otro accesorio nos tocaba acá? Creo que era... bueno, la válvula de retención de disco oscilante. La que se va a utilizar es el primer modelo K igual a 100 veces el factor de fricción turbulento, si mal no estoy. Bien. En la sumatoria de K se entrega entonces el factor de fricción turbulento por 4, como hay 4 codos, es 4 veces 30 por F sub T. Aquí está 4 por 30 y F sub T se saca factor común porque todas las constantes de K de cada accesorio tiene F sub T, que es el factor de fricción turbulento. Aquí está 2 por 8, que corresponde porque son dos válvulas de compuerta y la válvula de compuerta es 8 veces el factor de fricción turbulento y una 100 FT es una sola vez porque tenemos una sola válvula de retención. Al sacar la expresión, esto da que la sumatoria de K es aproximadamente, como estos son valores adimensionales, K no tiene ningún tipo de dimensión, es 3.54. En resumen, se tiene que los parámetros desconocidos son: el factor de fricción es igual a 0,031 y la sumatoria de K de accesorio es 3.54. Esto no tiene ninguno de los dos casos y es completamente adimensional. Retomamos la ecuación de energía H sub P y comenzamos a reemplazar los valores. H sub P igual, Z12 es igual a 17 metros, Z menos Z1 que es igual a 12 metros, más 8 entre pi cuadrado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, factor común de 1 sobre el diámetro 2
que debe ser aproximadamente el mismo diámetro en la boca del tubo, en la entrada a la columna de rectificación, que es punto 1524 entre 4, punto 1524 metros elevado a la 4. El siguiente valor es F, que es 0,031 por 150 dividido entre punto 1524 elevado a 15, que es el diámetro elevado a la 5. Pueden verificar la ecuación anterior, más 3.54, que es la sumatoria de la K, dividido entre el diámetro elevado a la 4, que es punto 1524 metros elevado a la 4. Fuera de esto colocamos los factores de conversión que aplican solo para el segundo sumando, o sea, para este sumando que he puesto en GUI, porque para el primer sumando no está multiplicando para nada. Entonces, recuerda que 10 a la 3 litros sobre metro cúbico por este es el valor del caudal. Recuerda que tenías el caudal al cuadrado y que los factores de conversión están en rojo. 10 metros, un metro cúbico que corresponde a 10 a la 3 litros y que un minuto que corresponde a 60 segundos. De aquí obtienes que H sub P es aproximadamente 6.4 metros, porque todo está en términos de longitud, son cabezas. La potencia de una bomba se obtiene a partir de la cabeza de la misma. Recordemos entonces que la potencia, bien, corresponde a la cabeza de la bomba por la densidad por la gravedad. Cabeza de bomba, densidad por gravedad, es presión. Presión de descarga de bomba por el caudal, entonces presión por caudal es potencia, pero potencia al freno, y si la divides entre la eficiencia general te da la potencia consumida. 6.4 metros por 800 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros segundo cuadrado. Se coloca el caudal y se meten los factores de conversión y se divide entre 0.45, que es la eficiencia, y obtenemos una potencia de 1890 watts. Por último, puedo recomendar también instalar en sus dispositivos Android una serie de aplicaciones que, si bien ahora no estoy mostrando en esta video presentación, van a quedar consignados en el material que se les presentará anexo a esta video presentación. Por favor, revisar el material hasta el final para que vean cuáles son las aplicaciones que sugiero puedan ir en sus dispositivos con sistemas operativos Android. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.